Hola inversionistas y bienvenidos al mundo del dinero. ¿Alguna vez has sentido que estás corriendo constantemente pero no llegas a ningún lado? Eso es lo que llamamos la carrera de la rata. Pero no te preocupes, en este video te guiaremos a través de cómo romper este ciclo agotador y exploraremos estrategias y consejos prácticos para liberarnos de esta carrera y buscar un camino hacia una vida más equilibrada, significativa y libre. Así que prepárate para descubrir cómo salir de la carrera de la rata y lograr una vida llena de posibilidades emocionantes. ¡Comencemos! ¿Por qué se le conoce como carrera de la rata? Se le conoce como carrera de la rata porque estos pequeños roedores pasan su vida encerrados en jaulas. Hace referencia a los animales montados en su rueda, intentando correr más y más para avanzar, pero sin llegar a ningún lado, sumergidos en un callejón sin salida. Toda su vida en una constante persecución que no nos lleva a ningún lado. Según el autor, así es la vida de aquellos que están dentro de la carrera de la rata. Robert asegura que la mayoría de la población se encuentra ciega por la rutina, dejando de disfrutar de los pequeños detalles que hacen que la vida sea única. Robert Kiyosaki, en el libro Padre Rico, Padre Pobre, describe a la carrera de la rata como aquella situación en la que tus gastos tienden a crecer al mismo ritmo en que aumentan tus ganancias. Cuanto más ganas, más gastas. Por alguna razón, el dinero siempre es poco para quienes están corriendo esta carrera. Un ejemplo típico, similar al que se presenta en Padre Rico, Padre Pobre, es el de una pareja joven que toma un préstamo para casarse. Luego toman un préstamo para la hipoteca de la casa propia, lo cual hace que los dos tengan que trabajar cada vez más horas. Dentro del proyecto de la familia siempre están los niños, y la llegada de ellos trae la necesidad de adquirir otro préstamo, para comprar otra casa o ampliar la actual. Por cuestiones de tiempo y comodidad, se adquiere un nuevo préstamo para comprar un carro, y si existe algún ahorro, es destinado a un lujo o gasto no tan necesario, como podría ser cambiar el carro, una gran fiesta, viajes, etc. De esta forma, es necesario trabajar cada vez más y más, saturando las tarjetas de crédito y sumando deudas que dejan a la joven pareja presa de la carrera de la rata por los siguientes 30 años. Kiyosaki no critica el hecho de la casa propia, ni de la familia, ni de un auto, ni de gastar dinero en un viaje. Lo que quiere dejar en claro es el hecho de que se podría llegar a lo mismo sin la necesidad de adquirir deudas malas, que terminan siendo pasivos, algo que te quita dinero. Si te apasiona el mundo de las finanzas y estás buscando aprender más sobre cómo tomar el control de tus recursos económicos, te invito a que te suscribas a mi canal. En él encontrarás contenido variado y enriquecedor que aborda desde consejos prácticos hasta estrategias para gestionar tu dinero de manera inteligente. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones futuras y únete a esta comunidad comprometida con un futuro financiero brillante. Ahora que conoces a la perfección la carrera de la rata, ¿cómo puedes salir de la carrera de la rata? Tomar la pista rápida. Para Kiyosaki es sencillo. Si cualquiera se lo propone, cambiar de hábitos profesionales y alcanzar los objetivos vitales antes de lo que pueda parecer, con la meta de lograr la libertad financiera de una vez por todas. Sin embargo, es crucial tomar la decisión de querer cambiar las cosas cuanto antes mejor, puesto que una de las principales trampas reside en que al comienzo de la vida laboral los gastos son accesibles, incluso si se vive en pareja, pero poco a poco, con la llegada de los hijos, con el coste que eso supone en cuanto a colegios, actividades extraescolares, manutención, ropa y de la compra de activos de gran coste como una vivienda o un automóvil, las personas se van sumiendo a sí mismos, y de manera lenta pero sostenida en una tumba económica, social y emocional. Kiyosaki afirma que este estilo de vida no es malo, todo lo contrario, pero que sí lo es la manera en la que se organizan las finanzas, y más allá de eso, en cómo se genera una dependencia perversa al ingreso único vía salario mensual que percibe el trabajador. Por eso apuesta por lo que llama tomar la pista rápida, es decir, adquirir conocimientos sencillos pero prácticos de inteligencia financiera, ponerlos en práctica y terminar con la dependencia a obtener ingresos a través de un salario cuyo mantenimiento en el largo plazo está por completo fuera de su control, ya que pueden ocurrir diversos cambios que van más allá de nosotros, como un despido o la bancarrota de esa empresa. En definitiva, lo que quiere difundir Kiyosaki es que cada individuo es responsable de luchar y conseguir su propia riqueza, por lo que debe tomar el control de su vida en todos los aspectos, y terminar lo que se nos ha enseñado desde que éramos niños, en relación a que hay que ser obedientes y seguir con el camino marcado. Tener muchos activos. Empieza por deshacerte de la mayoría de tus pasivos y empieza a comprar activos. Pero, ¿qué son los activos y los pasivos? Los activos se refieren a bienes que producen ganancias, meten dinero en tu bolsillo, mientras que los pasivos son bienes que solo generan gastos, sacan dinero de tu bolsillo. Un préstamo puede ser un pasivo en tus finanzas personales si lo usas para comprarte un coche, y en una propiedad alquilada es un activo si lo usas para comprar un piso que te va a dar ingresos por los alquileres. Debes tratar de aumentar tus fuentes de ingreso fuera de tu trabajo. Algunos ejemplos
el alquiler de propiedades que posees, los dividendos de acciones que has comprado, los fondos en que hayas invertido, etc. Una parte de las ganancias de la unidad familiar siempre debe ser ahorrada y otra parte invertida. No hay excusas. Es bueno dividir el 20% en ahorros y el 10% en inversiones. Esto significa que debes invertir este dinero tan pronto como recibas tus ingresos, es decir, a principio de mes y nunca a finales. Si esperas hacerlo al final de mes o cuando sobre dinero, tanto el ahorro como la inversión serán un 0% de tus ingresos. Fórmate constantemente, obtén la mejor educación financiera posible y explora formas para generar ingresos adicionales. Debes intentar ahorrar e invertir para ganar el juego de la vida y salir de esa rueda sin salida. Crea negocios y gana dinero extra. El objetivo debería ser salir de la carrera de la rata lo más pronto posible, pero esto puede que no sea tan fácil solo con los ingresos de tu trabajo habitual. Otro paso importante para alcanzarlo es generar ingresos extra. Seguramente tienes tu trabajo que te genera un sueldo. En algunos países esto no alcanza, solo para pagar los servicios y comer. Hay lugares que ni para comer. Por tales motivos, es necesario producir más dinero. Hay otros trabajos que puedes hacer, además de tu sueldo principal. Hay muchas opciones por internet que pueden ayudarte a generar dinero extra. Vivir por debajo de tus posibilidades es un enfoque financiero transformador que implica reevaluar cómo gastas tu dinero en la vida cotidiana. En lugar de agotar tus ingresos en gastos innecesarios o caprichos momentáneos, optas por una ruta más deliberada y cuidadosa. Esto significa tomar decisiones más conscientes acerca de en qué y cómo inviertes tus recursos. El objetivo de este enfoque no es privarse de la vida, ni vivir de manera austeramente limitada. Más bien, se trata de priorizar y asignar recursos de manera más inteligente. Imagina que tu dinero es un recurso limitado y valioso. Al gastar menos de lo que ganas, estás generando un excedente que puedes utilizar para construir una base financiera más sólida y realizar tus metas a largo plazo. En una sociedad donde la presión de mantener un cierto estándar de vida es alta, este enfoque puede parecer contraintuitivo. Sin embargo, vivir por debajo de tus posibilidades te brinda una mayor libertad financiera y control. Al eliminar la necesidad constante de perseguir un salario más alto para mantener tus gastos, puedes destinar más recursos al ahorro, inversión, deudas, etc. Este enfoque requiere un cambio de mentalidad y la voluntad de tomar decisiones que estén en línea con tus valores y objetivos financieros a largo plazo. En última instancia, vivir por debajo de tus posibilidades te permite tomar las riendas de tu futuro financiero, evitar el ciclo agotador de trabajar solo para cubrir gastos. Al adoptar este enfoque, estás construyendo una base para una vida más estable, auténtica y llena de posibilidades. Persistencia y paciencia. La persistencia y la paciencia son pilares fundamentales para liberarse de la carrera de la rata y buscar una vida más significativa. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere un compromiso constante a lo largo del tiempo. Salir de la carrera de la rata implica cambiar patrones antiguos y enfrentar desafíos que pueden sentirse abrumadores. Es probable que encuentres obstáculos y momentos en los que parezca más fácil rendirse y volver a la comodidad de lo conocido. Aquí es donde entra el juego la persistencia, la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Cada pequeño paso que das, cada decisión financiera consciente y cada elección que te acerca a tus metas contribuye a tu progreso. A veces, los resultados visibles pueden tardar en aparecer, lo que es cuando la paciencia entra en juego. Mantener la paciencia significa confiar en el proceso y recordar que estás construyendo un cambio profundo y duradero en tu vida. El enfoque en la persistencia y la paciencia te permite superar las barreras mentales y emocionales que pueden surgir. Es importante celebrar tus logros, incluso los más pequeños, para mantener alta tu motivación y confianza en ti mismo. Al mismo tiempo, es crucial aprender de los momentos de dificultad y verlos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Definida esta parte más teórica, Kiyosaki introduce dos actividades prácticas que son las que decidirán el éxito real de la estrategia. Por un lado, reducir los gastos fijos hasta el punto de que, a partir de un momento dado, los rendimientos de los activos que se poseen sirvan para pagar los pasivos que se tengan. Esto obliga al ahorrador a destinar de manera periódica los excedentes que generan nuevas inversiones, que le den más liquidez. Por otro lado, está el verdadero reto, que para Kiyosaki marca la diferencia entre los que alcanzan el éxito y se salen de la carrera de la rata y aquellos que no lo consiguen: generar sus propios activos en los que invertir, lo que significa emprender al margen del trabajo habitual que se tenga e intentar conseguir ingresos extra exponenciales. A medida que se consiga dinero con esta nueva actividad, habrá que ponerlo a trabajar de manera inmediata y así ir logrando los beneficios suficientes en el largo plazo como para aspirar a una nueva forma de vida completamente nueva. Gracias por acompañarnos en este viaje para escapar de la carrera de la rata y buscar una vida más plena
humana y financiera. Esperamos que hayas encontrado valiosa información y nuevas perspectivas para aplicar en tu propia vida. Si te ha gustado este video y estás interesado en seguir explorando el mundo de las finanzas personales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido enriquecedor, consejos prácticos y estrategias para tomar el control de tus finanzas, alcanzar tus objetivos y vivir de manera más consciente y satisfactoria. Recuerda que el camino hacia la libertad financiera y personal puede ser desafiante, pero cada paso que das te acerca a una vida más auténtica y llena de posibilidades. No te pierdas nuestras próximas publicaciones y únete a nuestra comunidad comprometida con un futuro financiero brillante. Y muchas gracias por ser parte de este viaje.